Y si comparo cuando tú estuviste aquí, te vieron curar enfermos y te entregaron a morir. Y si eso hicieron contigo, quiero Sábado 23 de enero del 2021, segunda semana del tiempo ordinario. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, la tienda tenía un primer recinto llamado Santo, donde estaban el candelabro, la mesa y los panes presentados. Detrás de la segunda cortina estaba el recinto llamado el lugar santísimo. Pero Cristo ha venido como sumo sacerdote de los bienes definitivos. Su templo es más grande y perfecto, no hecho por manos de hombre, es decir, no de este mundo creado. No usa sangre de machos cabríos ni de becerros, sino la suya propia. Y así ha entrado en el santuario una vez para siempre, consiguiendo la liberación eterna. Si la sangre de machos cabríos y de toros y el rociar con las cenizas de una becerra tienen el poder de consagrar a los profanos, devolviéndole la pureza externa, cuanto más la sangre de Cristo, que en virtud del Espíritu Eterno se ha ofrecido a Dios como sacrificio sin mancha, podrá purificar nuestra conciencia de las obras muertas, llevándonos al culto del Dios vivo. Palabra de Dios. Dios asciende de aclamaciones, el Señor al son de trompeta. Dios asciende de aclamaciones, el Señor al son de trompeta. Pueblos todos, batan palmas, aclamen a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra. Dios asciende de aclamaciones, el Señor al son de trompeta. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Toquen para Dios, toquen, toquen para nuestro Rey, toquen. Dios asciende de aclamaciones, el Señor al son de trompeta. Porque el Señor es el Rey del mundo, toquen con maestría. Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta en su trono sagrado. Dios asciende de aclamaciones, el Señor al son de trompeta. Dios asciende de aclamaciones, el Señor al son de trompeta. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús llegó a casa de sus discípulos y de nuevo se juntó tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse su familia, vinieron a llevárselo porque se decía que estaba fuera de sí. Palabra del Señor. La predicación de Jesús llegaba al corazón de las personas, por eso siempre estaba seguido por una multitud grande.
Y Jesús no se quedaba indiferente a las personas. Aún en las casas de sus discípulos, la gente lo seguía. Y Jesús es la persona que se da para la gente, se da a la gente, a tal punto que ni tenía momento para él ni para comer. La situación de Jesús parece que asustaba a su familia y la gente parece que estaba inquieto por la situación de Jesús y vinieron a buscarlo porque según los rumores Jesús no tenía toda su cabeza. En otra palabra, era loco. Ciertamente, las cosas cuando son diferentes llaman mucha la atención. Las personas siempre tienen miedo de salir de sí mismo, de salir de su comodidad, de salir de la zona de confort. Y entonces, cuando escuchan una cosa diferente, nos tilden de todo tipo de palabra. Y Jesús también fue víctima de eso, hasta el punto que sus parientes ya se sentía la presión que provocaba Jesús en la sociedad de su tiempo. Ciertamente, la predicación tiene que mover el corazón de las personas. La predicación tiene que provocar incomodismo en ciertas personas. Y cuando viene eso, siempre nos tilden de palabra inadecuada. Y eso muchas veces es la consecuencia del Evangelio, es la consecuencia de predicar la palabra de Dios, es la consecuencia de estar fiel y radical en el camino del Señor. Aunque la gente buscaba a Jesús, aunque la gente siempre estaba encima de Jesús, se encontraba otras personas, como dirían chismosos, que decían que Jesús era loco. Pasa lo mismo para nosotros. Cuando nos dedicamos realmente al trabajo del Señor, cuando vivimos realmente la fe, la gente piensa que somos bobos, la gente piensa que somos atrasados, piensa muchas veces que somos personas que deben ser marginalizados. Y eso es la consecuencia. Pero esas actitudes, estos dichos, no tienen que desanimarlos. Al contrario, es porque la palabra realmente ha hecho su efecto. Que el Señor nos concede la valentía de ir proclamando su palabra en medio de la gente, a pesar de todas las críticas que podemos recibir, a pesar de todos los insultos que podemos recibir, tenemos que mantenernos fiel, con los ojos fijos en el Señor y dejándonos guiar por el Espíritu Santo, que es siempre el Espíritu de la verdad. El mundo, más que nunca, necesita la palabra de Dios, la palabra que nos lleva a la conversión, que nos lleva a amarnos unos a los otros como realmente deberían ser los hijos de Dios. Que este día de hoy nos sirve para ir reflexionando sobre esa palabra y que el Espíritu Santo nos llene de su sabiduría y nos ayude a vivir plenamente la palabra de Dios, a meditarlo en nuestro corazón como lo hizo María y después para ir proclamando y vivirlo en medio de las personas. Que el Señor en este día nos llene de su bendición y nos acompañe siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tú estuviste aquí, te vieron curar enfermos y te entregaron a morir. Y si eso hicieron